llama la atención que vuelva a un proyecto del pasado, como dice Lola Yesca. Miguel Guerra, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes a Lola y a Pepe y a todos los que nos estén escuchando. Pues como tú dices, pues nos llama poderosamente lo que es la atención. Todos en el pueblo, esto no es algo que sea exclusivo mía, todos en el pueblo habíamos visto pues que venían extranjeros a visitar a lo que es el alcalde y se escuchaban lo que son algunos rum de que el campo de gol estaba en activo. Esto estaba hablando del año ya 2015, 2016, pero nada con ninguna evidencia. Ya eso sí, en el año 2019 nos pasaron por pleno de que se iba a reactivar lo que es el pleno y que se tenía que dictaminar, ¿vale? Pues muy bien, continúen ustedes lo que son los trámites. Fue lo que dijimos en el pleno. Era un tema administrativo, pues continúen ustedes con lo que son los trámites, puesto que no teníamos tampoco nada que votar. Cuando pasa ya lo que son de hecho en la campaña, pues ya nos habían dicho de que era el campo de gol, pues compromiso del Partido Socialista, nosotros como mucho, pues seguiremos lo que son los trámites, poniendo por supuesto toda la atención en hacer ver lo que es la viabilidad de dicho proyecto, porque no estamos dispuestos a hacer marionetas de proyectos que no haya una sostenibilidad económica, medioambiental, que ponga en riesgo lo que es el futuro de los recursos hídricos del pueblo. Ni queremos que al final eso se convierta en una urbanización abandonada como la que hay en las lomas de Martín Miguel en Sanlúcar de Barrameda. Y eso pues sucedió en el 2019. Y la sorpresa fue que empezamos a tomar en cuenta que en el tren empezamos a tomar en cuenta de que se iban a recoger lo que son alegaciones contra lo que es el proyecto. Ahí fue cuando los concejales socialistas decidimos reunirnos, solicitamos el acceso al expediente y ahí pudimos comprobar alguna evidencia que nos hizo oler a chamusquina lo que es dicho proyecto. No era normal que en el año 2003 se firmara lo que es un proyecto, un convenio entre esos promotores y el Ayuntamiento de Trebujena por un importe de 5,5 millones de euros. Eso sí, con el compromiso de que se pudiera edificar 750 viviendas en pleno en lo que llaman ellos la Doñana Gaditana, en una zona inundable, y más un campo de golf y lo que es un hotel. Vimos que ya empezó un poco a alarmarnos y pusimos un poquito el freno de mano. Vimos que teníamos que dedicarle muchas horas a lo que es ese expediente que había caído en nuestras manos. No fue al final esos 5 millones. Sí. Vamos a ver el relato y vamos a admitir a Antonio Barreda, que es compañero que está entrando en el chat. No sé si se encuentra por ahí ya, porque conoce también la historia. Muy bien. Creo que sí. Pero bueno, estamos en un estadio en el cual vamos conociendo poco a poco la historia, ¿no? Pues nos encontramos eso, que había un convenio firmado en el año 2003 o de un convenio que luego se volvió a rehacer porque se encontraron que la Junta de Andalucía puso lo que son algunos reparos para la edificabilidad de 750 viviendas. De ahí que se redujera lo que es el proyecto a 300. Se redujo lo que es las cantidades que tenían que satisfacer los promotores y al final quedaron en 3,3 millones. 1,8 millones que depositaron. Eso sí, es un dinero que habrán depositado, estará en el ayuntamiento, no voy a decir que a nadie se lo haya llevado, pero es cierto de que no ha lucido, ni nos han dado explicaciones a los tribuneros de dónde ha ido ese 1,8 millones de euros. Y sí que hay una cláusula que dice que una vez que esté aprobado lo que es el PGO, la modificación puntual número 4 del PGO, se abonará la cantidad restante. Ahí ya fue cuando nosotros dijimos, esto nos huele muy mal, porque estamos hablando de que lo que hubo en el 2003 fue una recalificación urbanística. Nos compraron estos promotores unos terrenos rústicos
Y gracias a lo que es ese acuerdo, pues el ayuntamiento prestó todo lo que es la capacidad administrativa, jurídica y todo lo que son los recursos que tenía a su disposición para tratar de que esos terrenos pues terminaran siendo urbanizables. Nos empezó un poco a llamar poderosamente la atención ver la cantidad de reparo que han tenido todas las administraciones de la Junta de Andalucía y el empeño que han tenido tanto estos promotores como el propio Ayuntamiento de Trebujena en tratar de resolver todas y cada una de las reticencias que se han ido manifestando. Y cuando hemos tomado un poquito en consideración, decidimos que teníamos que mostrarnos en contra, que teníamos que paralizarlo. Tomamos contacto con algunos movimientos también ecologistas para conocer lo que es su posición y todos llegábamos un poco a la misma conclusión, que era un proyecto del pasado, no es un proyecto del presente, es un proyecto que puede poner en peligro lo que es la fauna y flora que tiene Trebujena. Estamos hablando de que estamos en el estuario del Guadalquivir, en una zona que el POTA ya recoge como inundable, que son 1.200 hectáreas, un terreno de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y justo enfrente de Doñana. Y vimos que incluso eso suponía que iba a ser una urbanización de lujo cerrada prácticamente a espaldas del pueblo de Trebujena, con una edificabilidad del 225%, nos iba a romper lo que es el municipio, y de ahí pues que vimos que al final lo que se iba a hacer era una losa de hormigón y que íbamos al final a vender en aras del sueño de algún promotor que no ha manifestado en ningún momento capacidad de inversión, porque no la hay. Tiempo ha tenido de haber hecho algo y no ha hecho absolutamente nada al respecto. Es cierto que le llegó lo que es el boom inmobiliario, se lo llevó por delante, pero estamos viendo que no es un proyecto. Es un proyecto especulativo, que imagino que de algún grupo de inversores con objeto de venderlo al mejor postor. Un proyecto para venderlo. En definitiva, la verdad es que nos ha dolido. Está con nosotros Antonio Sí. Barreda, que es compañero del equipo de investigación y del equipo de puesta en marcha de este proyecto. Estamos hablando de algo que él conoce ya, porque esta historia del macroproyecto urbanístico de Trebujena, ¿verdad, Antonio? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Sí, pues empezó con el famoso belga de Benalup, que creó, claro, después creó esta empresa que si te buscan el registro mercantil lleva trampa, porque los medios de comunicación están poniendo Costa Guadalquivir SL y se llama Costa Guadalquivir SL. Todo aquel que ha entrado para buscar en el registro mercantil no lo ha encontrado porque el nombre es un juego de palabras, porque parece que están jugando al despiste, ¿no? Entonces, estamos hablando, como bien dice este hombre, de la desembocadura del Guadalquivir, un terreno protegido. No se nos olvide que esto era un antiguo lago, el famoso lago Ligustino, ¿no? Y que incluso Trebujena llegó a ser puerto fenicio, ¿no? O sea que aquí hay una zona que es inundable, que estamos hablando de que, visto el proyecto, hay una especie como de marisma artificial. Y después, esta marisma evidentemente va a atraer a mosquitos, con lo cual habrá un uso de insecticida masivo que va a repercutir sobre la flora y la fauna de este complejo, ¿no? Y además en una época de sequía, en una época donde los campos de golf están en ausencia su construcción, porque hay que replantearse toda la política de campos de golf en Andalucía. La única ley de campos de golf que yo recuerde la aprobó el gobierno de Manolo Chávez, y el único campo de golf que yo recuerde que se ha aprobado era el del famoso El Següesal, que está en Barbate, que es el único que tiene la aplicación de esta ley. Pero por otro lado, vemos claramente cómo este terreno inundable, fijarse que apenas hay una terraza, sino que es un meandro, la curva de un meandro, pero que se no te dice que se pueda inundar cuando haya una capacidad de lluvia, que el río no tenga capacidad de desagüe en la desembocadura. Más me contando con las mareas, porque aquí llegan las mareas de San Lucas de Barrameda, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues esto es un proyecto especulativo, pensado para un turismo externo, no de Andalucía, porque ellos han pensado que tienen al lado el aeropuerto de Jerez y lo que está claro es que tipo campos de gol de Torremolinos y Málaga, de Costa, ¿no? Aeropuerto Campos de Gol, pero que no dejan ni riqueza, ni dejan puestos de trabajo en el entorno, ni inversiones, ni nada. Esto es La pregunta, Antonio, un Disneylandia en la desembocadura del Guadalquivir, tres buenas. la pregunta a Miguel es el candidato del Partido Socialista a la alcaldía, es secretario general del partido además, es si es alcalde, ¿esto se hace o no? Esto no se hace. Yo lo tengo bastante claro y si soy alcalde, voy a desclasificar la totalidad de los suelos que se declararon urbanizables en su día. Lo tengo muy claro. Porque fijaros lo claro que lo tengo, que ya el 30 de septiembre presenté lo que es una moción por el Pleno de Trebujena, donde solicité que se hicieran una jornada con todas las organizaciones medioambientales, con los técnicos y con los inversores. Estábamos dispuestos a escucharlos y a debatir, a dirimir todas las casuísticas que tuvieran la ocasión de presentar. Incluso pedimos que el pueblo decidiera si quería o no quería ejecutar dicho proyecto, que hicieran lo que es un referéndum. Y la postura del equipo de Izquierda Unida fue decepcionante. Fue decepcionante porque directamente, nada más que tuvieron malas palabras, votaron que no a lo que es esa propuesta. Yo a continuación incluso mandé lo que es un escrito por todas y cada una de las casas del pueblo, diciendo pues que no nos parecían, porque al final lo que estábamos viendo de que esto era un proyecto especulativo, donde no estaba garantizado lo que son las inversiones que pudieran venir en un futuro y que iba a poner en riesgo lo que son los recursos hídricos. Eso lo hicimos el 30 de septiembre y nos votaron en contra. Y luego a continuación tuvo lugar lo que es un pleno extraordinario donde nos convocaron un pleno urgente y extraordinario, pero para dirimir todas las alegaciones que se habían presentado, pero todas esas alegaciones que habían presentado los movimientos ecologistas fueron rechazadas de plano por un informe de técnico-jurídico del Ayuntamiento de Trebujena. Nos llevamos la sorpresa cuando leímos lo que es la documentación, que ya estaban rechazadas todas. Entonces, nosotros teníamos muy clara, y ya incluso lo anunciamos en las redes, de que íbamos a votar en contra. Viendo el Ayuntamiento de Izquierda Unida, la reacción mediática que estaba teniendo esa decisión, porque estábamos en puerta de las elecciones generales del 2019, imagino que sondearon y decidieron echar el freno de mano. Imagino que se escuchó en el pueblo incluso que habían tenido lo que es alguna llamada de algún dirigente de Madrid que se puso un poco nervioso viendo el alcance, que lo que se llaman los verdes, lo que tanto golpe de pecho se dan de los verdes, pues al final estaban llevando a cabo lo que era un atentado medioambiental sin medida y sin estar justificado. Entonces nos encontramos que el alcalde anuló lo que es el pleno que tuvo lugar en el mes de octubre. Y de hecho yo pedí incluso lo que es un informe al secretario interventor y la respuesta que tuve fue, y lo debo de tener en mi carpeta, lo tengo aquí en mi carpeta en mis manos, fue que por temas administrativos. Pero lo que hicieron fue delegar lo que es ese balón, delegarlo o mandarlo a la Junta de Andalucía. Y con idea de que ellos continuaran con los trámites de la evaluación ambiental estratégica lo antes posible. Quitarse ellos lo que es esa presión mediática. Pero el daño ya estaba hecho. Es que lo que nos hemos encontrado durante todo este tiempo es que han continuado moviendo lo que es la documentación. Y lo más grave es que el alcalde actual, creo que debo de tener lo que es la documentación, yo creo que la habéis puesto, la tenéis delante. El alcalde actual, lo fuerte, es que pidiera a la consorcio de agua de la zona gaditana, le pidiera que un informe de disponibilidad de los recursos hídricos. Eso, cuando yo lo detecto a través del libro de registro de entrada,
y solicito lo que es la copia, y ahí me puse malo, me puse atacado, porque es que olía a chamusquina, porque daros cuenta de que se había producido hace un año, en el 2022, se produjo lo que es la dimisión del alcalde de Trebujena, Jorge David Rodríguez Pérez, porque encontró lo que es una salida a su situación como alcalde, encontrando una oportunidad laboral en el consorcio de agua de la zona gaditana para presidirlo. Jorge estaba al frente del consorcio de agua de la zona gaditana y se quedó su teniente de alcalde, que había estado también en el año 2019 moviendo todo este tema del campo de golf. Su teniente de alcalde, ahora ya en el mes de noviembre, diciembre, decide mandar una solicitud para que el consorcio de agua presidida por el exalcalde haga lo que es un informe de disponibilidad de los recursos hídricos. Eso nos llamó y nos olía un poco a chamusquina. Y ahí empezamos un poco a detectar que estaban buscando planteando lo que son medidas para reducir lo que es la pérdida del caudal de agua de Trebujena. Tengo en mi poder, y aparece incluso en los presupuestos, en el informe de presupuesto que hace el secretario interventor del Ayuntamiento de Trebujena en todos estos años anteriores, podréis encontrar que el pueblo de Trebujena ya venía perdiendo de caudal de agua un 30 y un 40% del caudal de agua. Se ha ido reduciendo, pero lo que nos hemos encontrado es que han contratado incluso lo que son algunas empresas para reducir lo que es el consumo de agua que tenía el pueblo de Trebujena. Han rebasado lo que son los índices que tenía la cuenca de la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, la han ajustado para que tuviéramos lo que es la dotación de agua máxima establecida. Y no solamente tenemos lo que es ese documento, hay otro informe que también está ahí en vuestro poder, donde emite lo que es el alcalde a la delegación, lo que son distintos informes que vienen como lo que es la memoria técnica, como lo que es la reiteración, otro informe sobre la reiteración de necesidad de ajuste. Nos hemos encontrado con un informe, yo creo que es este el que tenéis, yo tengo aquí lo que es el original, un informe sobre el estado actual de la red de abastecimiento del agua del municipio, las medidas de control, informe del consorcio de la zona gaditana, la memoria técnica de estimación. Es decir, han ido justificándolo y lo ha justificado lo que es el propio alcalde de Trebujena. Al final yo creo que ellos no esperaban que este tema saliera ahora en campaña, pero es cierto de que las campañas, como yo digo, las carga lo que es el diablo y al final entiendo de que la Junta para pegarle lo que es lo mismo una asunción al Partido Socialista, pues ha decidido sacarlo ahora. Pero me duele mucho que los recursos económicos estén dictando a los días de una administración y que se pongan en juego lo que es la sostenibilidad y el futuro de mi pueblo. ¿Me escucha, Miguel? Sí, ¿no? Sí. Solamente una pregunta, tenemos muy poco tiempo, pero tenemos más tiempo porque vamos a abrir el debate de esta historia. Pero no hay nada raro en que sea el exalcalde el que decida. Claro, pues hombre, el que ha estado poniendo el máximo reparo de la disponibilidad de recursos hídricos ha sido siempre el consorcio de agua de la zona gaditana. Entonces, que ahora levante todo lo que son los reparos a través de lo que es ese informe del consorcio, que se ajusten, pues entiendo de que han estado haciendo encaje de bolillos, informes y contrainformes, hasta encontrar lo que es el mecanismo para que se terminaran aprobando. Y todos los que estamos viendo de que esto es un proyecto heredado, esto es el compromiso de algún exalcalde más antiguo, y esto ha ido un poco en la hoja de ruta de Izquierda Unida de un modo obsesivo, porque todos los alcaldes lo han estado llevando y ejecutando. Todos hemos visto mucha opacidad. Todas las oposiciones, incluso las que me han precedido, han estado pidiendo información acerca del campo de golf, acerca de lo que son los acuerdos y con multitud de dificultades para poder acceder a esa documentación. Este que os he estado hablando
tuve que poner un golpe de mesa cuando entré de concejal porque me llevé 8 meses que no me facilitaban la documentación. Incluso ahora mismo os puedo enseñar el documento del alcalde que me niega el acceso a la información hasta pasado un mes. Y yo puedo solicitar un documento que haya podido ver en el registro de entrada o en el libro de salida, o un decreto que él haya pronunciado, pero no me quiere hacer entrega hasta dentro de un mes. Yo que tengo que irme a los juzgados, porque quizás tenga la vía que me está permitiendo, pero había una vulneración incluso a lo que son los derechos de la oposición a tener el máximo de información. Ha habido lo que es una opacidad brutal. Y lo que hay ya detrás, pues lo tendrán que saber ellos. Yo no me he ido a Benalú Casasvieja, que había hablado de Benalú Casasvieja. Yo no me he ido a Benalú Casasvieja con mi familia a disfrutar de lo que es ese hotel. Yo no sé si lo han pagado los políticos o lo pagó lo que es ese inversor. Yo no lo sé. Mi cuñado no se ha caído jugando al polo. Mi cuñado le puedes preguntar y no ha ido a Benalú Casasvieja a disfrutar de ningún hotel ni ha jugado al polo. Yo no lo sé. Yo no quiero pensar más de que haya intereses económicos. Pero lo que sí está claro es de que a los trebujeneros no nos han dado información de dónde ha ido ese 1.800.000 euros. Y nos hubiera gustado saberlo, que ojo, que lo mismo con ese 1.800.000 euros, pues tenemos 300 viviendas más en Trebujena y no nos hemos enterado. El problema es que los trebujeneros se están yendo a vivir fuera y no tenemos la vivienda resuelta, ni tenemos multitud de los problemas, no tenemos ni una depuradora. ¿Cómo es posible que en ese informe aparezca que van a regar y que van a utilizar lo que son las aguas de la depuradora para dar respuesta a las necesidades hídricas, cuando no tenemos depuradora? Y cuando he visto que el equipo de gobierno de Izquierda Unida en este último mandato ha sido incapaz de alzar la voz contra la Junta reclamándole que haga la infraestructura de la depuradora. Es que clama al cielo, es que tenemos multitud de sanciones. El Ayuntamiento de Trebujena tiene multitud de sanciones por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir porque no están construidas lo que es esa depuradora. Y nos están prometiendo una y otra vez que ese agua iba a ir para los agricultores, un pueblo que, vuelvo a repetirlo, es un pueblo de secano que no tenemos agua, que es el único municipio de todo el acceso al río Guadalquivir, que no tenemos acceso a agua para el riego. Nos han estado ahora prometiendo de que íbamos a tener con la depuradora, con las aguas residuales, íbamos a tener ahí por lo menos algunas hectáreas, entiendo, de regadío, y ellos dicen en este informe que lo van a dedicar a un campo de golf. Yo no sé si eso es legal o no es legal, utilizar el agua para suministrar los recursos hídricos de un campo de golf. Desde luego no me parece lógico ni deseable, porque creo que podría mejorar lo que es la economía de algunos de esos agricultores que podrían tener acceso al agua. El agua es un bien preciado, hay que mirar por ella, y yo estoy viendo que este no es un proyecto sostenible y no sabemos quién está detrás. El compañero Antonio Barreda ha hecho lo que es un comentario muy certero. Ese proyecto encima no miraba ni para Trebujena. Es decir, era una carretera directamente entre Trebujena y Sanlúcar, es decir, que llegaba prácticamente desde lo que es el aeropuerto y no iba a pasar ni siquiera por nuestro pueblo. Íbamos a tener una Trebujena 2, que no sé en qué década futura lo íbamos a haber terminado. Pero ¿cuál es el problema? El problema que tenemos en Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo está Martín Miguel? ¿Quién se ha hecho cargo de todo lo que es esa urbanización y de dar servicio a todas las familias que están allí viviendo? Al final lo que es el ayuntamiento. Entonces, está muy bien montar lo que son todos estos proyectos, pero ¿quién luego le pide cuenta a esos promotores cuando presentan quiebra? ¿Quién paga lo que es todo lo que es ese alumbrado público, la recogida de basura, lo que es el mantenimiento de todas esas calles, todos esos jardines? ¿Quién paga lo que son estas obras faraónicas? Porque todavía, si tú dices, es un proyecto faseado, solvente, no pone en riesgo lo que son los criterios medioambientales, se están haciendo en terrenos que no tienen un impacto medioambiental, Trebujena es muy amplia, que lo hagan en otra zona, no poniendo en peligro lo que es la Doñana Gaditana, que se han presumido aquí los políticos de decir que estamos en la Doñana Gaditana. ¿Cómo que la Doñana Gaditana? Y tú te la quieres hacer ahora aquí, edificar cerca de 2.000, ¿cuántos eran? Cerca de 2.000 metros cúbicos. Me parece una barbaridad, poner en peligro lo que es esta situación. Yo cada vez que lo pienso, me duele lo que están haciendo con el pueblo. Bueno, y quedan preguntas también en el aire, ¿no? ¿Por qué y cuánto costaría la reurbanización, la llegada de los residuos sólidos urbanos, el abastecimiento de agua?
sea, que todo eso requiere una inversión importante que el inversor no va a hacer. Claro. Eso, es que no tenemos subestación eléctrica propia. Trebujena depende de otros municipios. Entonces, no tenemos para dar todo lo que son esos servicios. Llevas razón. Y gracias por puntualizarlo, porque se me pueden pasar muchos detalles. Porque me duele lo que es esta situación y, bueno, hemos tenido lo que es el margen que hemos tenido para hacer lo que es un acercamiento como es deseable. Porque yo creo que estos temas hay que dedicarle mucho tiempo. Y si se hubiesen hecho lo que son esas jornadas medioambientales que estábamos pidiendo desde el Partido Socialista, si se hubiesen escuchado a las organizaciones medioambientales que presentaron más de 800 alegaciones al proyecto, si hubiesen estado también los técnicos y lo que son los inversores, probablemente todos tendríamos ya lo que es un análisis, lo que es el pueblo de Trebujena. El pueblo de Trebujena está alertado diciendo qué está sucediendo, por qué este celo con el campo de golf una y otra vez. Yo creo que ya el pueblo tiene los ojos abiertos, sabe demasiado y sabe que esto no es sostenible y ya nos ha dejado desnortado que el alcalde, ahora en puerta de las elecciones, a una semana de las elecciones, bueno, se vaya primeramente a tirar de las orejas en una manifestación en contra de la explotación de los acuíferos de Doñana. Pero resulta de que está peleando por detrás para utilizar los recursos hídricos para lo que es un macroproyecto que no es solvente ni sostenible. Eso nos ha llamado poderosamente lo que es la atención y que ahora diga que él no está de acuerdo. Pero los anteriores sí están de acuerdo. Él no, pues él es el que ha mandado y el que ha movido todo lo que es esa documentación. Aparece firmada por él, firma digital. Entonces, esto está muy claro, los documentos está fechado del 21 de diciembre y ahora lo quieres cambiar en plena campaña electoral. Suena mal a un intento a la desesperada, es incongruente y me parece incluso un poco cínico. Miguel Guerra, muchas gracias. No es la primera vez que vas a estar con nosotros. Queda mucho Gracias que a contar. vosotros. Y Cuando queráis. somos un medio humilde, pero presente en las redes, con fuerza y con ganas de indagar y de saber, Antonio. Pues sí, muchísimas gracias. Esto huele un poco al proyecto aquel de Costa Doñana, que estaba entre Matascañas y Mazagón, que al final fueron tumbados por los tribunales, ¿no? El hotel del Algarrobico, ¿no? Donde el Tribunal Supremo también tumba aquella licencia. Esto huele a que ellos han pensado en la película El Imperio del Sol, iban a vender el sol y esto no es la Costa del Sol. Aquí no hay esa urbanización salvaje, monstruosa que se ha hecho en la Costa del Sol desde los años 60 con unos pelotazos urbanísticos monstruosos y sobre todo que ya el informe de ecologistas en acción lo dice claro, ¿no? Que dentro de 25 años no quedaría un metro libre sin construir la costa de Málaga, ¿no? Pues la costa de Cádiz y los pueblos de alrededor es muy apetecible porque es una tarta a la que todavía no se le ha metido mano. Esperemos que la bandera siga siendo roja y no sea verde, color de los billetitos. Esperemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.